¿Qué tal, amigos del Precio de la Fama? Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Anita, muy feliz y contento porque hoy recibimos al actor de doblaje más famoso de México, mi querido Mario Filio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, qué favor me haces. Gracias, Carlos. Gracias, Anita. Buenas tardes. Un gusto en Oye, saludarte, cuéntanos un poquito, Mario, cómo Anita. es que entras a hacer doblaje. Fíjate Mario, que cuéntanos cómo es que entras a hacer doblaje. sí, esta es una cuestión que descubrí cuando era muy niño. Mi padre había grabado para Los Picapiedra o para Don Gato y su pandilla algunos personajes cortitos. Él en realidad no era actor de doblaje, él era comediante, Tilín, el fotógrafo de la voz, que fue una figura en los años 50, 40, en la radio, en la XW y en la televisión. Entonces él hizo unas apariciones ahí en esas series de Hanna-Barbera y nos explicó en la casa pues lo que era el doblaje. No teníamos ni idea de que existiera el doblaje. O sea, tú pensabas que los personajes que veías hablaban por sí, ¿no? Tú veías a Pedro Picapiedra y decías, pues es su voz, ¿no? Habla en español. Un poquito se rompió la magia, pero me fue contando mi padre quiénes eran las personalidades que hacían esas voces. Entonces, entrando a la universidad tuve la oportunidad de asistir a un curso. Ya hacía yo un poquito de stand-up y muchos anuncios comerciales en los años 80 y me invitan a hacer un curso y comienzo haciendo pequeñas participaciones, la verdad, muy pequeños personajitos. Claro, y al día de hoy, pues, eres la voz oficial de Goofy, has hecho Obi-Wan, también eres el Rey Julien, la voz del Rey Julien, pero ¿cuántos personajes has hecho alrededor de toda tu carrera, más o menos? Es curioso, yo dejé de contarlos cuando llevaba 200 películas. Es que, fíjense qué interesante es esto. Normalmente hablamos de figuras muy conocidas que dicen, bueno, tiene en su historia 100 películas, 150 películas. Los actores de doblaje tenemos créditos en más yo dejé de contarlas cuando iba en 200 y puedo atreverme a decir que he grabado en más de 500 o 700 o tal vez 1000 películas, ya no lo sé. Pero personajes que la gente recuerda, tengo yo creo que al menos unos 10, 15 que son muy conocidos, como Goofy, como Miss Piggy de los Muppets, como Ralph el Demoledor, como Obi-Wan Kenobi, como el príncipe de la Bella Durmiente, el príncipe Felipe, como el príncipe Naveen de la Princesa y el Sapo, como el espejo de Shrek, como el sombrero de Harry Potter, como el rey Julien de Madagascar. Entonces, pues aproximadamente muy conocidos, yo creo que unos 10, 15. Oye, ¿y haces solamente cine o también series, películas? Series y películas, Anita. De hecho, empieza uno haciendo series para televisión y después te llaman a los theatricals y es que puedes empezar a hacer películas. Durante muchos años he doblado la voz de Will Smith para películas desde Yo Robot hasta las más recientes. Y bueno, pues es un artista que una vez que lo empiezas a seguir, te asocian con ese. No es ninguna garantía que tú vayas a ser siempre la voz del personaje, pero tratan de repetir a las voces que lo han doblado más recientemente. Entonces, sí, hacemos de todo. Fíjate, no solamente series y películas. La gente de pronto no se entera que hacemos muchos videojuegos, hacemos aplicaciones, audiolibros. Yo he doblado al conejo de Winnie Pooh durante los últimos 20, 30 años. No, yo creo que sí, como 30 años. A Goofy, más de 22, 23 años. Entonces, estos personajes hablan en los shows on ice, en los parques, en las aplicaciones, en los juguetes, ¿no? Entonces, hay un campo de trabajo muy grande para los actores de doblaje. Claro, y también hemos visto últimamente este cambio en la industria de cierto punto porque ahora entró la inteligencia artificial que te puede doblar la voz, que aunque no es muy exacto, pues es una competencia fuerte al doblaje, ya que muchas marcas han impulsado la inteligencia artificial en vez de contratar pues a ustedes que son los actores de doblaje, pero ¿qué tanto ha afectado a la industria? El El que entre la inteligencia artificial ha detenido un poco las producciones y ha amenazado en que muchas de las voces sean reemplazadas por las voces originales, pero todos los ajustes legales que se están haciendo van hacia que seguiremos trabajando los actores de doblaje.
Había más miedo que realidad, más preguntas que respuestas, y hoy en día te puedo decir que se están poniendo de acuerdo los sindicatos y los estudios con las casas productoras para que se sigan utilizando las voces de los actores de doblaje. Sí hubo un boom y nos asustó mucho, pero es cierto que la gente va a querer seguir escuchando las voces de sus personajes con las que ya se acostumbró, y puedo decirles que les va a salir a las distribuidoras más barato seguir Mm. utilizando a los actores de doblaje que usar las voces de los actores originales con la inteligencia artificial, eh, cambiándolas a los diferentes idiomas. Oye, también en algún tiempo los actores de doblaje se quejaron porque los estudios empezaron a contratar a puros actores famosos. ¿Sí les afectó? No, fíjate que eso es algo que ha surgido más de los fans, porque el que gente como Eugenio, Adal o Adrián o la niña Legarreta o tanta gente que ha hecho doblaje e incursione, es por fin, es más bien una estrategia de mercadotecnia para llamar taquilla, para jalar, pero la base fuerte de los actores de doblaje seguimos trabajando. Se decía que nos molestaba y yo creo que no. Si el producto gana, si la producción queda bonita y a la gente le gusta, pues todo suma. Yo recuerdo por ahí haber escuchado a algunos doblajes que no quedaban muy bonitos. Entonces si dices, yo si hubiera usado mejor un actor de doblaje, ¿no? Pero es una estrategia de mercadotecnia, Anita. Es jalar estos nombres que les van a llevar taquilla a las producciones. Claro. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo es que entonas o cómo es el proceso para encontrar qué voz a cada personaje? ¿Cómo tú lo logras lograr? México se ha caracterizado por tener una tropicalización de los personajes. De pronto nos piden que igualemos la versión, en el caso de las que son norteamericanas o japonesas, que se copie y se haga lo que se llama como voice match, igualar la voz. Pero hay muchas libertades que se nos ha dado el paso del tiempo. Yo haciendo al rey Julien de Madagascar, que es uno de los ejemplos más claros, ese que canta Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ese, Ujú. hubo una libertad y de alguna forma el hacer un personaje que vivía en una isla, es un lémur, es muy alegre, baila. Yo recuerdo que utilicé como referencia, pues lo que nos viene a la mente cuando pensamos en una isla y gente muy alegre. Entonces utilicé a los costeños como de Veracruz, un poquito de cubano y un poquito, ¿sabes qué? De Ricky Martin, que de Puerto Rico, ¿sabes tú, no? Entonces, mezclamos esto para darle una versión a Latinoamérica que tenga, pues la localización, se le llama, y que juegue con la idiosincrasia del público. Les quiero decir que en Latinoamérica hay más de 500 millones de escuchas de nuestro trabajo. Si tú lo comparas con otros mercados, es el más grande del mundo. Wow. Oye, ¿y qué tan bien pagados están? Porque también hay la creencia de que a los que son famosos les pagan mucho más cuando ustedes son los que hacen el trabajo, pues, de años atrás. Sí, tienes razón en eso. La verdad es que aquí no nos han ayudado mucho los tabuladores que se hicieron desde hace años con la Asociación Nacional de Actores, los que estamos en la ANDA, y siempre a un Star Talent le van a pagar mejor, aunque no te creas que es una gran millonada, ¿eh? O sea, el trabajo del doblaje es, para los Star Talents bien pagado, pero muchos se atreven a decir que lo harían gratis. Porque de verdad el doblaje trasciende y es como la máquina del tiempo. Todos recordamos las voces de antaño, incluso de actores que ya no viven, y es un pase seguro hacia la inmortalidad. Pero sí, nos pagan muy poquito, Anita. La verdad, los tabuladores son muy bajos. Mira, yo me atrevería a decir que es similar a lo que pasa con el cine o el teatro, incluso la televisión. Eh, el actor del diario, el actor que hace el grueso del trabajo, pues no son esas estrellas millonarias que ganan mucho dinero. La verdad, el doblaje es de las especialidades de la actuación que yo considero más mal pagadas. Ganamos poco siempre. Ok, pero tú que llevas tantos años en esto, ¿se puede lograr vivir bien de esto o tienes que hacer otras cosas, cursos, capacitaciones para poder, pues, pues poder tener un buen patrimonio? Pero se puede. No, sí.
Definitivo. Depende con qué lo compares, Carlo, pero sí, muchos de nosotros, los que hacemos doblaje, no nos podemos dedicar solo al doblaje. Yo llevo más de 40 años haciendo anuncios comerciales para marcas muy conocidas y cosas que han escuchado desde hace años. Eh, hago, he incursionado en teatro o en televisión o en cine de pronto, pero sí hay que hacer otras cosas, porque vivir del doblaje yo creo que es difícil, ¿no? Como muchos actores que vivir de solo el teatro podrían decir que es difícil, ¿no? Entonces, mientras más cosas puedas hacer, nosotros en la familia tenemos hermanos y sobrinos que se dedican al canto, a la música. Entonces, muchos de nosotros hemos grabado música, hemos trabajado en presentaciones de stand-up, hemos hecho otras cosas que tenemos que combinar para vivir. Definitivamente ustedes, estoy seguro que lo saben, los comerciales son de las cosas mejor pagadas. Claro. Oye, y para hacer el doblaje, ¿tú te aprendes de memoria los diálogos o los puedes ir leyendo? Vas leyendo, necesitas memorizar. Si memorizas es mejor, pero fíjate, Anita, esto se hace por pedacitos, todo se hace por pedacitos. Vamos muy lento. Hay una medida en el doblaje que se llama loop, y el loop viene de la época de los años 70, cuando se hacía el doblaje con el acetato y la cinta magnética, y era el loop, quiere decir la vuelta que daba en el carrete, ¿no? Entonces daba vuelta y vuelta y vuelta y se repetía. Esa medida que dura 15, 20 segundos se quedó como un estándar incluso para pagarnos. Entonces lo vamos haciendo por pedacitos. Nadie hace una escena de 5 minutos o 3 minutos o un minuto de De corrido. memoria. No, no se hace así. Se va leyendo, se escucha el ensayo, comparas contra tu velocidad, el director ajusta las labiales, ajusta las palabras, se graba una vez, dos. A veces no es necesario hacerlo muy rápido, sino que quede muy bonito, porque a diferencia de otras especialidades de la actuación, el doblaje se graba una vez y queda para siempre, ¿no? Entonces más vale cuidarlo y hacerlo con mucha atención. Claro. Y cuéntanos, por favor, cualquier persona que diga, me gusta el doblaje, quiere empezar a incursionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo son las bases? ¿Con quién tiene que ir? Cuéntanos cómo es ese proceso. Sí, se cree que muchos de nosotros empezamos imitando o que hacemos voces y eso es pues, algo que es lógico, que te ayuda, sí te ayuda, pero somos actores, tenemos que ser actores. Y les voy a contar algo, los actores de doblaje contamos solo con nuestra voz para hacer una interpretación y que la gente experimente una emoción. Cuando tú tienes un vestuario, una caracterización, estás en un escenario, otros actores, pues puedes provocar emociones de cierta forma más arropado. Aquí solo es mi voz. Si yo estoy de buenas, se tienes que escuchar. Si yo estoy de malas, se tiene que escuchar. Si soy un poco irónico, se tiene que escuchar. Entonces, actuación definitivamente. Y eso es después apoyado con un curso de la técnica del doblaje, que sí es complicado. Saben que yo he tenido oportunidad de poner al tanto a muchos youtubers, a muchos Star Talents para que participen en producciones. Me han encargado la labor de darles el coaching, porque doy talleres a mucha gente que se dedica a hablar, desde ejecutivos hasta actores o conductores, de todo. Ha sido un área muy linda. Y es de veras una técnica complicada, pero muy divertida. Los niños la aprenden muy rápido. Oye, ¿ya hay escuelas reconocidas para estudiar doblaje? No, fíjate que hay grupos de trabajo que se han formado. Por ejemplo, yo tengo muchos años dando talleres, como te digo, a grupos o a personas en línea o privados, y hay algunas escuelas que han sobresalido, pero no hay una escuela de actuación especializada en el doblaje como tal. Hay nombres muy, muy conocidos que te dan el aval de decir, bueno, estoy estudiando con alguien que es bueno. ¿Sabes qué pasa? Que no es lo mismo ser muy buen actor que ser maestro. No es lo mismo saber actuar y interpretar un personaje que además enseñar, ¿no? No es fácil. Claro. Además, porque cada quien tiene una distinta voz que de repente está como que este estereotipo de, es que tengo la voz muy fea, o es que tengo la voz muy grave, o es que tengo la voz muy, no sé, extraña.
pero en el doblaje justamente está esta oportunidad de que uno puede jugar con la voz y que le puede funcionar bastante bien. No, pues es que en el doblaje, de pronto hay gente que te dice, oye, no, ya es muy tarde, yo ya tengo 30, 40, 50 años. La verdad es que no hay voces bonitas ni feas, simplemente hay que saber manejarla. Y en el doblaje requerimos de todo, desde niños hasta ancianos, de todos los géneros, de todas las edades, porque si tú ves que en una película sale una persona joven, adulto, niño, niña, de todo se necesita. Entonces, de pronto está medio estereotipado esto de las voces bonitas. ¿Cuál es una voz bonita? Yo creo que la gente que, o al menos la que yo he tenido la oportunidad de capacitar, de coachar, aprenden primero a escuchar y después a utilizar su voz. Porque si no te oyes, gritas. Si no te oyes, no controlas tu voz. Todos podemos colocar nuestra voz en distintos resonadores y usarla de mejor manera. Si tú eres muy nasal, te vas a oír agudo. Si tú eres de tórax, te vas a oír muy grave, ¿no? Si hablas solo con los medios, te vas a oír medio. Entonces, es una combinación, es un trabajo el de la voz muy lindo y en el doblaje es nuestra especialidad. Pues tú tienes voz bonita, a mí me dicen que fea, pero por lo menos la reconocen. Pues es que eso es bien interesante. La gente se asocia, por eso te digo, no hay voces bonitas ni feas, Anita. Te asocias con una voz, o sea, los que te conocemos y te escuchamos, no tenemos ni que voltearte a ver. O sea, con que te oigamos, sabemos que eres tú, ¿no? Eso es bien interesante, creas una imagen en la mente. El otro día estaba yo en un centro comercial hablando con alguien por teléfono. Oye, sí, no, claro que sí. Y pasó una persona y me dijo, eres Mario, ¿verdad? Sí. O sea, es increíble que nadie nos conoce de rostro, pero las voces les llaman la atención. Entonces, eso es lo importante. Si estás consciente de qué cosas puedes mejorar, pues también, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden corregir, que se pueden cambiar. A veces nos acostumbramos a hablar, no sé, apoyados en alguno de nuestros resonadores o con alguna maña, y todo eso se puede corregir. Es como aprender a caminar bien o a portar bien el vestuario o a corregir modales. Es algo que se puede corregir y mejorar. Por supuesto. Y cuéntanos, por favor, a lo largo de esos 40 años, ¿te has enfrentado a algo difícil, a una película que dices, ay, no sé cómo poderlo entonar bien, o algún reto que has enfrentado? Fíjate que fue algo muy curioso. Empecé a hacer personajes apoyados mal en mi garganta. Tú sabes que si, dice por ahí don Francisco Colmeneros, probablemente de nombre no lo reconozcan, pero es la voz de Disney, esa que dice El maravilloso mundo de Disney, y la voz de Pumba, y fue muchos años la voz de Goofy, de Mickey. Él nos dirige, es un hombre de 93, 94 años y sigue trabajando, muy bonita voz. Él dice que una voz bien colocada es como un buen par de zapatos. Puedes brincar, correr y usarla durante mucho tiempo sin cansarte. Y yo he cometido el error de hacer voces que no quedan cómodas y tú lo sientes desde que oyes que alguien está hablando mal. Te sientes incómodo, ¿no? Hice una película que se llamó Mortadelo y Filemón, este cómic español conocido. Recuerdo que en esa película estuvo Facundo y estuvo el Borre con nosotros haciendo ahí algunos de los estelares. Y a mí me tocó hacer ahí a un personaje que tenía una voz muy incómoda, terminé en el foniatra. Entonces ese tipo de cosas sí las va aprendiendo uno en el camino de plano. Sí, pero lo que decías hace rato es un buen punto. Es una carrera en donde puedes trabajar hasta que puedas, porque no se te ve la cara, entonces a cualquier edad, como dices, y eso puede ser el lado agradecido del doblaje. Es una bendición y mucha gente, tú no tienes idea cómo me han hablado recientemente actrices y actores que desean incursionar en el doblaje, una porque se fueron de la ciudad, tal vez desde la pandemia, dos porque trabajar en doblaje puede ser en línea, mucho doblaje se sigue haciendo en línea, entonces es posible, ¿no? Si cuentas con unas instalaciones que te ayuden, con el equipo correcto. Entonces, y puedes tener la edad que sea. Te digo que este caballero que es mi maestro y mi tutor, don Francisco Colmenero, es un ejemplo y yo me veo reflejado en él. Yo sí quisiera ser como él, la verdad. Sigue con
una voz hermosa, muy clara y muy, muy potente, ¿no? Entonces eso te garantiza de alguna manera que sí se puede y que si lo cuidas, el instrumento de la voz te puede durar mucho tiempo. Claro que sí, pero también platícanos porque nosotros vemos al actor, pero detrás del actor ahí está el director de doblaje, están las instalaciones. Cuéntanos cómo es el proceso. O sea, digamos, Disney te contrata para que hagas una película, un personaje. Tú vas al lugar, te aprendes la línea ese mismo día. Cuéntanos cómo es ese proceso. Sí, hay una audición como en todas las películas. Te hacen audiciones. Las puedes hacer en línea o presenciales y ahí te seleccionan los productores. Los directores sugieren parte del elenco, pero los productores son los que dan la autorización. En el caso de Disney es directamente de Burbank. Después, en la sesión de grabación, pues ya está el director, muchas veces está el cliente, está un ingeniero de grabación, hay atrás un trabajo previo de adaptación, de traducción, y después viene la sesión de grabación en el que el director te va llevando de a pocos y el ingeniero va cuidando los niveles, la calidad del audio. Después viene el equipo de edición, de limpieza, luego la mezcla. De veras, muchos nos ven nada más a los actores, pero somos un equipo, una familia enorme. La gente, pues un poco lo que pasa en la televisión, ¿no? Y en muchos medios de comunicación. Se ven las caras, pero pues, detrás hay un montón de gente, un montón de gente haciendo lo posible. Claro, actualmente, ¿en qué película está trabajando? ¿En qué serie? Estoy muy contento porque fíjate que yo no había hecho anime. Anime es este género de animación japonesa que les gusta mucho. Entonces he estado trabajando en series muy interesantes. Acabo de retomar una temporada para una serie que se llama Invincible. Invincible es un cómic muy famoso. Seguimos grabando para Disney muchas series. Acabo de grabar el especial de 100 años que se grabó, es precioso. Ahí hago a Goofy, y a Ralph el Demoledor y a algunos otros que aparecen. Pero constantemente estoy grabando para producciones donde están los Standard Character Voices, como son Mickey, Goofy, Donald, Daisy. eh, y evidentemente Goofy. Y ahí estamos haciendo la serie de Fun House para los pequeñitos. Todas las semanas grabamos. Viene una serie preciosa, creo que ya está al aire, que se llama en inglés se llama Alicia's Bakery, pero es algo así como que la panadería o la pastelería de Alicia, que es una versión del Alicia en el País de las Maravillas. Me toca hacer al sombrerero. Estoy muy contento porque Star Wars nos ha dado todavía muchos materiales para grabar. El año pasado tuve la serie de Obi-Wan, que fue una serie bastante mencionada y reconocida. Y todas las semanas hay proyectos. Demon Slayer, que es anime, One Piece, Decadence. eh, se, se produce tanto material, tanto contenido. Trabajamos para tantas películas. Me tocó trabajar en The Crown, me tocó trabajar con Mrs. Maisel, muchas películas y series de televisión que se producen todo el tiempo. Hay mucho trabajo, afortunadamente. Claro, y como comunicadores a veces nosotros nos cansamos un poquito de estar hablando y hablando y hablando y hablando y dando notas, pero para ti como actor de doblaje, ¿te cansas tanto o no te cansas? No, bueno, el cuidado de quienes trabajamos con la voz es indispensable tener una revisión frecuente y hay técnicas que te ayudan. Yo cuando estoy haciendo el anime, que son muchos gritos y muy fuerte la actuación, tienes que utilizar hay una técnica con un vaso de agua y un popote muy ancho que te ayuda a tener claridad constantemente soplando y haciendo ejercicios de tracto vocal. Entonces, visitar a tu foniatra, visitar a tu otorrino, que te estén revisando. Estos tiempos de alergia son terribles, o sea, nos tapan la nariz y todo. Entonces, es el instrumento con el que trabajamos y es necesario estarlo atendiendo. Es un poquito como si fueras piloto de carreras y nunca le levantas el cofre a tu auto. Pues Ujú. el que trabaja con la voz, ya sea un reportero, ya sea una actriz, un actor, un cronista,
tiene que hacerse una endoscopía, tiene que ir con un especialista para que lo cuide. Sin duda. Oye, pues qué placer hablar contigo y conocer un poco más de todo lo que hacen los actores de doblaje. Te lo agradecemos mucho y estaremos al pendiente de esa voz. Muchas gracias, eres una linda pues bueno, a toda la gente que quiera saber más del mundo de la voz. En las redes estamos muy presentes nosotros, los actores de doblaje. Búsquenos en todas las redes, yo estoy como Mario Filio y van a encontrar cosas divertidas porque es un mundo poco conocido, pero muy divertido. Y si es de su interés, pues nosotros lo agradecemos. Claro que sí. ¿El día de hoy tienes algún curso para tus fans? Iniciamos pronto taller de prácticas donde manejamos los géneros de la locución comercial. Las fechas se publican en las redes o en talleres.mfilio.com. Y seguro este año tendremos más talleres de doblaje porque los hemos dado. Hoy hemos dado unos talleres bien lindos de doblaje para Disney y para el público en general. Grupos pequeñitos para que trabajen padre. Ahí en la página de talleres.mfilio.com nos van a encontrar. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Mario. Pues mil gracias. Ay, a ustedes, Muchas cómo aprecio. gracias. Te agradecemos el espacio y lo que necesites, acá andamos. Son unos lindos. Muchas gracias. Igualmente estoy a sus órdenes. Si necesitan cualquier cosa, Carlos, Un Anita, beso. que estén muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias.